Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día. Aquí en Lancelot Televisión hoy vamos a hablar con la presidenta del Parlamento de Canarias. Vamos a hablar con la lanzaroteña Astrid Pérez, que, bueno, entre otras cosas, muchas veces no se sabe bien la figura, no solo del presidente, sino incluso del Parlamento de Canarias, cuando en verdad es en la gran cámara legislativa del archipiélago y donde, bueno, emanan muchísimas leyes y también un poco el control de que a Canarias nos vaya todo bien. Vamos a hablar con, ya decimos, en la jerarquía es la número 2, luego lo va a explicar, pero bueno. Tenemos una lanzaroteña y sin más dilación pasamos a hablar con Astrid Pérez. Astrid, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Hoy es lunes, los lunes no se va a Tenerife. Sí, los lunes se va todos los días. Sí, bueno, sí. tú me lo dices, ¿verdad? Que hay días que hay pleno, pero bueno, en tu caso sí, claro. En tu caso. Se va todos los días, de lunes a sábado, incluso domingo. Pero efectivamente hoy lunes, como tenía, porque hay veces que tengo agenda en otros sitios que no sean Tenerife, quería venir a la entrevista de Lancelot Televisión y por eso me he quedado, además de que tengo otras reuniones, tengo una reunión en esta tarde con mi partido para sacar cosas adelante. Tenemos que organizar ahora también con el alcalde, con Jacobo Medina y con Ángel Vázquez, pues cómo va a ser el tema de la Feria de Navilán. Bueno, pues muchísimas cosas que hay que ir organizando y hoy tengo agenda con mi partido y tengo también pues la entrevista hoy. O sea que... Vale, pues antes de luego eso, ¿cómo es un día a día? También me parece interesante. Antes de eso estábamos hablando antes de empezar la entrevista y me decías que algo que te ha, no sé, que has mostrado satisfacción y alegría fue el aprobarse esa inyección de unos 7 millones de euros más a la residencia de mayores, al centro de la Cruz Blanca, que se denominó así en Altavista, y que al final sale ese proyecto. No sé si tenías algo personal en ello. Sí, claro que tenemos algo personal. Yo, de verdad, gracias por preguntarme, porque Andrés, porque quiero felicitar a mis compañeros del grupo del Partido Popular del Cabildo de Lanzarote, concretamente a la consejera María Jesús Tobar, y digo porque por fin va a ser una realidad la residencia de Altavista. Y digo por fin va a ser una realidad porque es algo que el Partido Popular de Lanzarote llevamos desde el año 2011-2012. Cada año, mientras he sido diputada del Parlamento, desde el año 2012, llevo todos los años, casi todos los años, presentando la enmienda para que una enmienda a los presupuestos generales de la comunidad autónoma para que esta residencia fuera una realidad. Y siempre hemos dicho, la verdad es que nunca hemos tenido la oportunidad de gobernar en estos años, pero sí hemos dicho desde el Partido Popular que uno de nuestros proyectos estrella en nuestro programa electoral era esta residencia de mayores, porque Arrecife no tenía residencia de mayores. Y como no era una competencia del Ayuntamiento de Arrecife, no lo pude hacer como alcaldesa, sino era una competencia del Cabildo y del Gobierno de Canarias en cualquier caso. Por tanto, siempre dijimos que si le dijimos a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo de Lanzarote, que si nos votaba íbamos a cumplir con una promesa que era la de la residencia de mayores. Y María Jesús Tobar, que ha estado, es consejera del Cabildo, consejera de Hacienda, en un momento dice, oye, mira, nuestro programa electoral es que salga esta residencia, voy a buscar el dinero, voy a buscar 7 o 8 millones de euros para que esta residencia sea una realidad, y así ha sido. Por tanto, quiero felicitar a la consejera María Jesús Tobar, pero desde luego al grupo del Cabildo, el grupo PP del Cabildo de Lanzarote, por este magnífico trabajo. No sé si los argumentos que pusieron, pero el Partido Socialista en este caso se abstuvo, cuando es algo como que socialmente debía ser todo una unanimidad, pero no sé si a lo mejor ellos intuían que a lo mejor que debía ser el Gobierno de Canarias quien invirtiera, no sé si, pero bueno, el esfuerzo ahí queda desde el Cabildo de Lanzarote para llevarlo a cabo. Bueno, yo como yo creo que el Partido Socialista está a favor del proyecto porque cuando yo era alcaldesa, cuando Loli Corujo era presidenta del Cabildo y yo era alcaldesa, hicimos una rueda de prensa con el obispo para anunciar esta obra. Es más, yo en esa rueda de prensa dije que me alegraba porque como diputada llevaba mucho tiempo presentando esa enmienda a los presupuestos generales de la comunidad autónoma y siempre me votaban en contra, con lo cual yo creo que el PSOE en el Gobierno de Canarias no entendía importante el proyecto porque siempre votaban en contra. Y el Cabildo sí que estaba de acuerdo porque la presidenta Dolores Corujo se sentó conmigo en la rueda de prensa. Por tanto, bueno, yo creo que todos los partidos políticos estamos de acuerdo y de cualquier manera, de no estarlo, el Partido Popular formaba parte de su programa electoral desde hace mucho tiempo y dijimos que cuando los ciudadanos nos dieran la oportunidad de gobernar donde tenía competencia, por ejemplo en el Cabildo o en el Gobierno, lo íbamos a hacer. Estamos en el Cabildo, ha sido una iniciativa que llevamos muchos años detrás de ella y dijimos, si gobernamos, lo hacemos. Estamos gobernando y lo hemos hecho. Pues ya está. Ahí están los 7 o 8 millones de euros, con lo cual ahora ponerse a trabajar para que, hombre, todos es verdad que sabemos
que las cosas de Palacio van despacio. Es decir, cuando se inicia un proyecto, mira, de €500.000, por ejemplo, casi siempre un proyecto de €500.000 pues tarda 3 o 4 años en materializarse, porque, la ley de contratación del sector público y los procedimientos de licitación y contratación son muy largos, con lo cual es verdad que nadie espere que la residencia esté hecha mañana ni el próximo año, pero es verdad que se ha dado un paso muy importante y ahora sí, los procesos de licitación van bien, en menos de 3 años, 4 podemos tener inaugurando ese centro, que espero, que sea algo que no se deje ahí morir, sino que ahora los procesos de licitación vayan conforme a la normativa, sin demora, y sin demora vamos a tener ese centro en 3 o 4 años. Pues ojalá así sea, porque vamos, socialmente es un gran avance. Bueno, vamos al tema del Parlamento de Canarias, que queríamos hacer esto como una especie de entrevista más didáctica, para que la gente sepa. Porque no sé si me equivocaba, me explicabas antes, un poco antes de empezar la entrevista, en el escalafón, la presidenta o presidente del Parlamento de Canarias es el número 2. ¿Cómo queda por jerarquía? De autoridad autonómica. La primera autoridad autonómica es el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. La segunda autoridad autonómica es la presidenta del Parlamento, que en este caso yo, o el presidente del Parlamento, quien esté. Y la tercera autoridad es el delegado del gobierno. Y la cuarta ya el vicepresidente del gobierno. ¿Y eso dónde se muestra esa jerarquía? ¿En la representación cuando hay un acto oficial? Por ejemplo, ¿quién es la primera autoridad española? El rey, el jefe del Estado. ¿Quién es la segunda autoridad? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Quién es la tercera autoridad? La presidenta del Congreso de los Diputados. Y la cuarta es el Senado, el presidente del Senado. Es una jerarquía de autoridades, de importancia de autoridades y bueno, sin más. Vale. Vamos a hablar un poco del día a día, porque yo te decía, digo, bueno, y ya me has corregido, digo, bueno, a Tenerife no me dice, no, yo voy todos los días. Voy todos los días, claro, porque quiere decir que no tiene que haber un pleno para que la presidenta esté trabajando. Y tú me decías antes, dice, no, es como, la gente se cree que solo estoy los días que me ven ahí moderando, ¿no? No sé, ¿cómo es el día a día de cuántos aviones coges? ¿Cómo haces? Claro, porque Andrés, tú me decías antes, hay gente que cree que solo vengo a trabajar la media hora que estoy en antena. Sí, la entrevista. Tú estás todo el día aquí, 9 y 10 horas, claro, primero para poder hacer entrevistas, primero para recabar la información, tercero, pero hay gente que como solo te ves moderando, piensa, qué bien, cobra su sueldo por venir media hora al día. No, nosotros también, en el Parlamento hay mucha gente, bueno, primero hay una confusión de mucha gente, ¿no? Estamos, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, porque hay mucha gente que confunde el Parlamento con el gobierno. Entonces, el ejecutivo es un señor que es el presidente del gobierno, que se llama Fernando Clavijo. Nosotros, el Parlamento, somos el legislativo, que no tenemos nada que ver con el ejecutivo, y el presidente de ese legislativo, en este caso la presidenta soy yo, y después tenemos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el presidente del judicial, con lo cual son 3 poderes divididos, la separación de poderes de Montesquieu del siglo XVIII. Sí, básica. Entonces, básico. Entonces, es verdad que el presidente del gobierno se elige en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento es el único sitio donde estamos representados todos los canarios. En el Ejecutivo, el Gobierno, solo está en este año, en este mandato, Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. Y Agrupación Guerrilla Independiente, ¿no? Son los que conforman el Gobierno. Mientras que en el Legislativo, que somos nosotros en el Parlamento, estamos representados todas las fuerzas. Por eso cuando decimos que el Parlamento de Canarias es la casa de todos los canarios, es porque ahí están representados todos los canarios. En el gobierno no, en el gobierno están representados los partidos políticos, los que han pactado, o sea, no está el PSOE, no está Vox, no está Podemos, Podemos ya no está en ningún lado, afortunadamente. Entonces, me explico. Entonces, en el Parlamento están representados todos los canarios porque están representadas todas las fuerzas políticas que el pueblo ha votado, mientras que en el gobierno no. No, y la gente no sabe que las leyes canarias salen de ahí. ¿Qué proporción de leyes? Claro, las leyes emanan del legislativo, que en este caso el legislativo canario es el Parlamento Canario, que además en este mandato, como pasó en el anterior, pues bueno, ya tenemos también con la modificación del Estatuto de Autonomía, después en el año 2018, ahora tenemos la capacidad también de tener decretos ley, antes no. Y ahora sí tenemos decretos leyes también. Por lo tanto, antes... Como los que utiliza Pedro Sánchez. Efectivamente, sí. Antes, hasta el año 2018, ¿no? Teníamos capacidad legislativa, pero como proyectos de ley, pero el decreto ley, o reales decreto, pero el decreto ley en sí no teníamos, por lo tanto, ya sí tenemos desde hace ya 5 o 6 años. Y bueno, y ahí emana todo lo que es el legislativo y también la acción de control al gobierno. Todos los grupos
controlan al gobierno. ¿Cuándo hay control de gobierno? Son en los plenos, hacemos plenos martes y miércoles, una semana sí, una semana no. Pero nadie crea que el diputado que no va, solo trabajan 4 días al mes, no trabajan 4 días al mes. Cuando no hay pleno hay comisiones. Y después, otra cosa. Las semanas intermedias donde no hay pleno, hay comisiones. Claro, hay, sí, una semana pleno, siguiente comisiones, una semana pleno, una sí, una no, una sí, una no. Y hay comisiones también los días, es decir, como hay pleno martes y miércoles, los jueves, los viernes y los lunes también hay comisiones, o hay actos. Es que hay gente que dice, bueno, los diputados se sientan ahí y no hacen nada, solo trabajan 6 o 7 días al mes. No es verdad, van a las comisiones, pero además el diputado que se precie tiene que estudiar, porque las intervenciones no las preparamos los diputados. Hay gente que se cree que tenemos un grupo de gente que nos prepara las intervenciones, nos buscan la información. No es real, nos las preparamos nosotros. Y después hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Creen que el diputado puede cambiar las cosas. Sí. Es que nuestros diputados en Lanzarote no consiguen esto para Lanzarote, ¿vale? O sea, es que el diputado de Lanzarote es un señor que forma parte del legislativo, no tiene la voz de gobierno. Claro, ¿no lo has oído muchas veces, Andrés? Claro. Los diputados de Lanzarote no traen, llevan a Fuerteventura, llevan a Gran Canaria, llevan a La Palma. Yo entiendo que eso lo dicen cuando saben que ya forman parte del gobierno. Claro, cuando se le exige, si no, si le exige a alguien. Los diputados no forman parte del gobierno, sí. Ninguno, de ningún partido. Por eso cuando yo les oigo, no, porque los diputados de Lanzarote no trabajan por Lanzarote. Sí trabajan por Lanzarote, y mucho. El problema es que después hay unos señores que se llaman ejecutivos, que son el gobierno, que, Andrés, ¿nos hacen caso o no nos hacen caso? Mira, yo llevo llevando, al igual que la de la red, yo llevo 3 o 4 iniciativas que llevo llevándolas desde que soy diputada en el año 2011, todos los años, y vamos a seguir haciéndolo. La residencia de mayores es una de ellas y la Policía Autonómica para Lanzarote. Yo llevo diciendo la Policía Autonómica para Lanzarote, porque además nos lo merecemos por todo, primero porque la pagamos, porque los lanzaroteños pagamos la Policía Autonómica, porque además por población la necesitamos, y segundo porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Lanzarote están ahora más destinadas a migración que a cuestiones de seguridad y demás. Por lo tanto, a una reforma de la Policía Autonómica y desde luego Policía Autonómica para Lanzarote. Pues yo le garantizo que hay veces que todo, como le he presentado varias veces, algunas veces el PSOE me ha votado en contra, en otros mandatos, en los anteriores me votaba en contra coalición, pero alguna vez he conseguido que me apoyara por unanimidad o casi unanimidad todos los grupos políticos, y ¿sabes lo que ha pasado? Que el gobierno no lo ha ejecutado. Con lo cual, con esto quiero decir, porque hay gente que confunde y cree que el diputado tiene esa capacidad ejecutiva. No, tiene capacidad legislativa y de acción contra el gobierno. Lo que se aprueba en el Parlamento, ¿no? Una ley, una norma. No, las leyes sí, pero sabes que en el Parlamento están las proposiciones de ley, que son los proyectos de ley, y están las proposiciones no de ley. Lo que nosotros le llamamos PNL. Estas proposiciones no de ley son aquellas intenciones que los grupos parlamentarios queremos que se haga, que el gobierno las haga, y en muchas ocasiones el gobierno las hace, en otras no. Por tanto, yo sí, porque oigo y digo, es que los 8 diputados de Lanzarote, sí, hombre, los diputados todos, todos trabajamos mucho por Lanzarote, y después es verdad que pasa como en toda la naturaleza humana, hay gente muy trabajadora, gente menos trabajadora, pero eso pasa en todos los trabajos, en todas las profesiones, ¿no? Pero la gente, hay veces que alguno de los partidos echa en cara a otros y dice, este ha estado ahí y no ha presentado ni una iniciativa. ¿Ahí se mide quién trabaja más o menos, o puede ser también de cara a la galería? Mira, también es como un poco engañoso, les voy a contar. Yo recuerdo cuando no era alcaldesa, presentaba muchas iniciativas. Pero tú me preguntas, ¿cuándo interveniste más en el Parlamento? En la tribuna, y de intervención de prepararte. ¿Cuando presentabas muchas iniciativas o cuando eras alcaldesa que presentaba menos? Yo intervine mucho más cuando era alcaldesa, porque mi grupo, mi jefa en aquel momento, que era la portavoz del grupo, yo hablaba en todos los plenos. Si no era una pregunta, una comparecencia, sino una proposición de ley, yo he tenido que llevar hasta 3 iniciativas cada día en cada pleno, y en las comisiones, siendo alcaldesa. Hay diputados que no solo no presentan iniciativas y no intervienen, o algunos que presentan muchas iniciativas pero no intervienen, con lo cual al final presentar muchas iniciativas las puedes hacer en 15 minutos, pero intervenir tienes que prepararte bien, porque hay que defenderla. Y después hay diputados que presentan muy pocas iniciativas, pero están todo el día dando el callo,
porque intervienen en todas comparecencias, proposiciones no de ley, preguntas, y al final no es lo mismo preparar una iniciativa y enviarla que prepararte una intervención. Las intervenciones, hay gente que se cree que llegas allí, sueltas el rollo, la mayoría son de 10 minutos, 7, 3, o las comparecencias, las proposiciones no de ley son 4 minutos. O sea, hablar ese tiempo, hagan la prueba. O sea, hablen de energías renovables 4 minutos o 5. No es fácil. Hay que estudiar, hay que prepararlo. Y todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Efectivamente. Y después, hombre, la mayoría de los diputados tienen un poco de dignidad. Y todos tenemos amor propio. Y todos queremos hacer buenas intervenciones. Y todos queremos no hacer el ridículo en nuestro trabajo. La mayoría queremos ser buenos profesionales. Y los buenos profesionales pasan por hacer iniciativas y con contenido, con datos, y que sirvan para construir Canarias. Por supuesto, sobre todo que sirvan para construir Canarias. Venga, vamos a ver, porque el otro día, bueno, tenías, creo que era el jueves, cuando presentaste lo del Parlamento virtual. Tenemos algunas imágenes, no sé si ahora las vamos a poder ver. No sé si esto forma parte de una estrategia de tratar de abrirlo más al público no, al pueblo. Mira, cuando llegué de presidenta hace 15 meses dije, yo soy muy consciente, porque llevo mucho tiempo en el Parlamento, de que el Parlamento es la gran desconocida. Y entonces, el Parlamento de Canarias es la casa de todos. Pues mira, sí es la casa de todos, pero ¿sabes qué? Es un edificio que puede conocer muy poca gente. Entonces yo decía, si el Parlamento es la casa de todos, ¿por qué la mayoría de los canarios no pueden conocer el Parlamento? Su casa, ¿no? Que es su casa. Vamos a llevar el Parlamento a la casa de todos. Y es lo que hemos hecho. Mira, es un edificio de 1883, de un arquitecto que se llama Manuel de Orá, pero es un edificio no solamente importante desde el punto de vista arquitectónico. En el Parlamento tenemos, bueno, pues mucha riqueza artística, mucha pictórica, escultora. Es que tenemos un César Manrique en el despacho de la presidencia que es impresionante, Pepe Damaso, tenemos una riqueza arquitectónica, digo, pero también escultórica, pictórica, con lo cual yo sí quería, me apetecía, que es tan bonito el edificio, me apetecía que todos los canarios, porque muchos canarios no pueden ir a Tenerife y a Santa Cruz a conocer el Parlamento, ¿y por qué no? ¿Hay visitas? Sí, ¿Se puede visitar? Pero solo los sábados. Y estamos abriendo también para por las tardes algunos días. Claro, es muy difícil, entonces digo, ¿por qué no? Si es la casa de todos, pues la casa de todos tendrá que ir, el Parlamento, que es la casa de todos, tendrá que ir a la casa de todos los canarios. Y ahora, además, entren porque está muy chulo, parece como que estás dentro, ¿no? Es como si estuvieras caminando. Y después cuando hay una visita presencial, el despacho de la presidencia, el despacho del presidente, presidenta, no se enseña. Es un despacho, es un despacho que es lo único que forma parte de la intimidad y no se enseña a nadie. Sin embargo, yo sí he querido que mi despacho lo conozca todos los canarios, y en esta virtual sí que puedes entrar en el despacho y ver dónde me siento, mis papeles. Bueno, he ordenado un poco porque ahí estaba todo, los papeles. Digo, espérense, que ordene un poco, por favor, va el día de la ANAL. Sí. Y sí, he ordenado un poco porque yo soy muy de papeles. Que se trabaja también. Bueno, yo soy de esa generación, hay gente que ya no necesita papel, y yo soy de esa generación en el que para prepararme las intervenciones y todo lo demás, eso lo hago en la tableta o en el ordenador, pero es verdad que para prepararme la intervención o para ver el orden del día o para ver un expediente, pues lo tengo que hacer en papel. Es verdad que trabajo indistintamente con los dos, digo que a la hora de preparar las cosas utilizo más el ordenador y la tableta, pero a la hora de intervenir necesito el papel. Yo suelo tener papel, y además porque, a ver, yo tengo muchos defectos, pero soy bastante trabajadora y a mí me gusta trabajar, y por tanto, bueno, ordené un poquillo aquello. Y dije, espere, los papeles, sobre todo de papeles. Que se trabaja, pero que no quieran que soy una desordenada. Expedientes ahí, efectivamente, porque además yo no soy nada desordenada y no quería dar la impresión de lo que no soy. Yo no soy nada desordenada, soy bastante ordenada. La verdad que sí. No, porque esas cosas yo también igual. Yo al final de la jornada dejo, y hay mucha gente que lo deja todo preparado. Sí. Por tanto, yo quiero que de verdad me apetece que entren, que vale la pena entrar en esa. Es a través de Parcan, la web del Parlamento, que es Parcan junto, parcan.es, Parlamento Canario. No, pero está funcionando, por ejemplo, Parcan muy bien en las imágenes, ahora está muy ordenado. Tenemos 3 televisiones, lo saben, tenemos el video podcast. Eso hace llegar más a la gente. Tenemos 3 televisiones que la pueden ver tal. Después, desde que yo estoy de presidenta también, dije, oye, quiero hacer video podcast, porque nosotros, cuando yo era secretaria nacional de comunicación en el PPD nacional, hacíamos video podcast, y la verdad es que llegaba mucha gente. Y yo decía,
oye, si llego a presidenta del Parlamento, voy a hacer videopodcast, porque nuestros debates son los debates que se hacen en el Parlamento son excesivamente estrictos, con mucha formalidad. Hay gente que quiere, como no puede ser puede ser de otra manera, para darle a todos el mismo derecho y los mismos minutos. Pero es verdad que si un señor quiere ver qué piensa el Partido Socialista o qué piensa Vox o qué piensa Nueva Canaria, por ejemplo, de la vivienda, no se tiene que comer los 45-50 minutos que dura una comparecencia de vivienda, por ejemplo. Cortan la intervención. Entonces, el video podcast es muy chulo porque puedes estar en la actualidad, sabes más o menos lo que piensa, pueden haber debates menos encorsetados, donde también intervenga la sociedad civil. Por tanto, ya llevamos 2 videopodcasts, ahora vamos a grabar un tercero de vivienda. Y todo al final es para acercar la institución a la ciudadanía. Pues la verdad que sí. Me alegro que así sea. Estamos llegando al final, de hecho ya nos hemos ido. Y lo último que hemos hecho, que es importante, cuando yo llegué hace 15 meses, 55.000 canarios no nos podían ver. 55.000 canarios, que son las personas que tenemos censadas como problemas con audición, no nos oían. Y desde que llegué, me parece que hace 9 meses, a principios de este año, pusimos también los subtítulos con inteligencia artificial, junto como esto, con inteligencia artificial, ahora subtitulamos todas las comisiones, plenos, jornadas. Por tanto, ya accesibilidad total, ya no hay nadie que no pueda acceder a nuestro Parlamento si estuviera interesado en conocer lo que hacemos allí, que hacemos muchas cosas. Pues ya lo saben, a través de Parcán. Última pregunta que bueno, me generaba curiosidad, porque le entregabas la medalla, no sé si es la medalla de oro del Parlamento de Canarias, al rey. En primer lugar, ¿cómo surge esa iniciativa? No sé si ya estaba, o sale de No, ustedes, esa iniciativa sale mía porque queríamos hacer una condecoración a un artista importantísimo en Canarias que se llama Pepe Dámaso, y entonces le dije a un compañero mío, a mi jefe de gabinete, le dije, oye, quiero darle la medalla a Pepe Dámaso, pero también me gustaría dársela al rey Felipe VI. Y entonces estuvimos mirando cuántas medallas de oro habíamos dado en el Parlamento, y hemos dado 3 en toda la historia. Claro, y aún al rey Juan Carlos I. Y entonces, claro, dije, oye, pues me encantará dársela al rey Felipe VI y evidentemente Pepe Dámaso habrá que esperar un poquillo más porque ahora ya no podemos dar esta. Y fue una iniciativa en este caso mía, porque me apetecía. Pero eso no cuesta. Yo soy monárquica y por lo tanto quería hacerlo. Y además se cumplía el 10º aniversario del reinado del rey Felipe VI y por lo tanto qué mejor que el Canarias le demuestre al rey, no solo los monárquicos, los que no son monárquicos, porque yo sí lo sé, los que no son monárquicos, con ese dicho de bien han nacido ser agradecidos. El rey Felipe VI es una persona que siempre ha mantenido mucha sensibilidad con Canarias, siempre ha estado al lado de Canarias, él ha dicho que lo considera como su casa propia y por tanto, qué menos ¿no? que los canarios le agradeciéramos de esa sensibilidad y el cariño que siempre nos ha demostrado. Digo, los monárquicos como yo y los republicanos también, ¿por qué no? ¿Verdad? Esa sensibilidad y esa demostrarle al rey Felipe VI que somos un pueblo agradecido, que le agradecemos su cariño, su dedicación y su sensibilidad para ¿Y cómo es en el trato corto, Felipe VI? Un hombre encantador. ¿Sí? Encantador, sí, como su madre también, con la que también he tenido más oportunidad de estar con ella, de comer con ella, de cenar con ella. Es una mujer, la reina emérita es una mujer encantadora, culta, agradable. El rey Felipe VI también lo es. Es una persona muy sensible, muy culto, muy informado, aunque no lo crean, de todo lo que ocurre en Canarias, sensibilizado con los problemas de Canarias. No, y con Lanzarote él tiene vínculos, hombre, ¿no? No, por supuesto. Lo habló, no sé si te lo comentó. Y además ha vivido días muy importantes en Lanzarote. Primero, cuando era joven que venía, su abuela muere en Las Maretas, y él dice que por supuesto que tiene, lo ha dicho él, no hace falta que lo diga yo, tiene un vínculo muy especial con Lanzarote. Y yo creo que es, una persona muy agradable, encantadora, muy sencilla, no hay gente que se cree... muy humilde, muy sencilla, muy bien. La verdad es que... ¿Y regresará? Y tenemos suerte, lo digo, en España, sinceramente. Tenemos suerte de tener a un rey como este. ¿Programado con él para que vuelva? Sí, viene este miércoles día 30 de octubre. Hay un acto en Gran Canaria, es un acto militar que van a hacer en Gando, van a hacer entre Gran Canaria y Tenerife, porque son unas actuaciones militares que duran varios días, ¿no?
entonces sí que vamos a estar con él. Yo también voy a tener la oportunidad y la suerte de acompañarlo también el día 30, que es este miércoles en Gran Canaria, en unos actos militares. Sí, sí. Bueno, pues ahí, bueno, ya Bueno, te vas a acabar siendo de verdad, amiga los del rey. españoles tenemos mucha suerte de tener a un rey como el que tenemos. Bueno, pues que sea así, o que así sea. Pues Astrid Pérez, presidente del Parlamento de Canarias, ha sido un verdadero placer. A Muchísimas usted, gracias. gracias Andrés, gracias. Bueno, han escuchado y visto a Astrid Pérez, presidente del Parlamento de Canarias, hablando, bueno, pues de ese encuentro con el rey que pues, se le veía en las imágenes, en los informativos, sobre todo en los informativos de Lancelot, se dio cumplida cobertura porque, bueno, lo que decía, solo tres veces en la historia, en este caso su padre también una de ellas, y quería ella pues también un poco, bueno, en este caso destacar la cercanía que tiene y los vínculos que tiene, como ha dicho Astrid, Felipe VI es un hombre que con la residencia de la Mareta, tanto con sus padres, ellos, también sus primas, es decir, que Lanzarote está muy presente y la verdad que en Canarias también suele venir mucho. Del resto, bueno, en la entrevista, como lo han podido ver, bueno, hemos sacado cosas de cómo funciona un parlamento y en este caso la presidenta segunda persona en la jerarquía, pues cómo es un día a día, cómo se creen que la gente que solo por 2 días que modere en los plenos, pues no, hay comisiones, hay plenos, hay muchas reuniones y en fin, para que esa parte, ¿no?, legislativa funcione, que son de donde emanan las leyes de Canarias. Nosotros más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.